Muy buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Soy Maritza González Cepero. Me encanta saludar a cada uno de los televidentes que nos acompañan a esta hora, a las 10:30 de la noche por el Canal 13. Vamos a hablar de un tema que realmente es álgido para los capitalinos y es el tema de movilidad, pero enfocado a la operatividad de Transmilenio, sus dificultades y las posibles soluciones, porque realmente colapsó la movilidad en la capital del país. Queremos despejar inquietudes con nuestros analistas, nuestros invitados, los concejales. ¿Por qué colapsó Transmilenio? Otra de las preguntas que queremos tocar con ellos. ¿Cuál es el principal problema que afronta el sistema? ¿Hay planes de contingencia para que este emblemático medio de transporte de los bogotanos mejore? ¿Qué hay que hacer a mediano y largo plazo para mejorarlo? Con el déficit que se estaba registrando desde hace varios años, y tengo el dato, por ejemplo, del 2014 hubo un déficit de 643.000 millones de pesos. Hay algunas preguntas que ustedes también pueden resolver en sus casas. ¿Considera que es bueno el servicio que presta Transmilenio? ¿Qué le mejoraría usted al sistema? ¿Estima justa la tarifa que en este momento los ciudadanos pagan en el momento que utilizan Transmilenio? Recuerden que ustedes pueden hacer uso de las redes sociales para participar. www.consejodebogotá.gov.co. También pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, con el numeral Contraste. Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá es el lema del Cabildo Distrital. Para mí es un placer saludar esta noche al concejal por el Movimiento Libres, Emel Rojas. Él es abogado especializado en Derecho Administrativo. Quiero recordar su cuenta de Twitter para que ustedes lo sigan. Si tienen alguna inquietud en sus localidades, temas que se manejan en el Cabildo, lo pueden hacer a través de su cuenta, @EmelRojasC. @EmelRojasC. Para nosotros es un placer tenerlo otra vez aquí en Contraste, concejal. Maritza, muy buena noche para ti, para los compañeros de mesa y obviamente para toda la televidencia. Concejal, cuando estábamos antes de empezar este programa le preguntaba que si tenía la billetera a la mano. ¿Usted tiene su tarjeta de Transmilenio? ¿Usa Transmilenio? ¿Qué tan frecuente utiliza usted Transmilenio, concejal, mientras que la busca? No, yo uso frecuentemente, vivo sobre la séptima, así que para mí la séptima es una vía expedita para conectarme a Transmilenio por la 26, y sí, yo soy frecuente usuario de Transmilenio. ¿Ahora dónde está? Vamos a buscarlo, pero sí. ¿Cómo le va utilizando Transmilenio? La verdad, es decir, las congestiones, es tan lleno que mucha gente le dice Transmilleno. ¿Cómo le va con el uso de este sistema? A mí me va bien en esa ruta, en la ruta Carrera Séptima, Empalme a la 26 y bajar por la 26 me va bien. Es un sistema ágil, rápido, seguro, digamos, no he tenido ninguna dificultad, incluso bajo hasta Normandía frecuentemente y de regreso también. Al Cabildo Distrital también, bajo por esa misma ruta y me va bien. No así cuando tomo hacia otros sectores, especialmente la Caracas, es realmente difícil el servicio. Incluso tengo que decir que cuando tengo que pasar al centro de la 26 hacia el sur, es preferir ya usar otro medio de transporte, porque ya se ponen muchas dificultades en el sistema, no es seguro, es incómodo, etcétera. Pues lo está viviendo un propio concejal que además es ciudadano y utiliza frecuentemente el sistema de Transmilenio. Muchísimas gracias, pero no guarde la billetera mientras que la va buscando. También saludamos esta noche al concejal por el Centro Democrático, Diego Molano. Él es administrador de empresas, especialista en integración internacional, tiene máster en administración pública, frecuentemente nos ha acompañado a Contraste. Su cuenta de Twitter es @Diego_Molano. @Diego_Molano. Pues, concejal, muchas gracias por acompañarnos. ¿Es frecuente usuario de Transmilenio o poco? Lo utilizo relativamente frecuente, también monto mucho en bicicleta, pero sí lo utilizo frecuentemente. Espero que eso le iba a preguntar, ¿dónde está la billetera y la tarjeta para...? La pregunta de tu llave, mira. De tu llave, que ese es uno de los problemas que en este momento hay en Transmilenio, es que no hay suficientes puntos de venta de las tarjetas y la gente no solamente encuentra colas para el ingreso, sino también colas, concejal, para comprarlas. Claro, yo, digamos, en este caso, como lo mencionaba el concejal Emel, esa ruta dual que viene por la séptima y se vincula a la troncal después de la 26, es una ruta realmente efectiva. El tramo que yo recorro puede ser de 20 a 25 minutos.
Y en las horas a las que yo he tomado el bus, creo que está bien, pero sí entiendo que el tema de las tarjetas es un tema bien complicado. De hecho, el otro día que se me acabó la tarjeta cuando la hice, yo, por ejemplo, no sabía que la práctica, cuando uno la hace, sí es que a uno casi siempre llega un ciudadano solidario que le pasa a uno la tarjeta y se la da. Entonces yo me quedé sentado ahí, me la utilizó la persona, me la pasó y dije, no, qué buena gente esta persona, me pasó la tarjeta y después dijo, no, señor, me debe los 2.000 pesos. Yo, no, claro, sí, señor, ya se los entrego. Pero realmente no es fácil encontrar un punto de las tarjetas tuyas. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, con ellos vamos a despejar pues todas estas inquietudes, igual con nuestro ingeniero civil Álvaro Sandoval, es especialista en temas de infraestructura, tiene maestría en movilidad. Ingeniero Álvaro Sandoval, antes quiero darle la cuenta de Twitter del ingeniero, es @ING Sandoval AL, @ING Sandoval AL. Ingeniero, lo mismo. ¿Usted es un usuario frecuente de Transmilenio? Bueno, muy buenas noches, ante todo, muy grato estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, Maritza. Sí, vamos a cumplir con la tarea. ¡Qué bueno! Están cumpliendo con la tarea, pero además el deber de ciudadano, porque eso es lo que se está invitando, a que la gente utilice el sistema de transporte público de Bogotá para disminuir también el tema del colapso con la cantidad de vehículos particulares que hay, además porque a futuro se espera que haya mucho más carros si no se mejora el sistema público en la capital del país. Sí, así es. Esta es mi tarjeta, inclusive con subsidio. Muy bien. Porque el sistema tiene una serie de garantías interesantes que algunas personas no siempre conocen. El transbordo, por ejemplo, vale solo 300 pesos y a veces hay gente que toma otro vehículo y tiene que no coordina esa posibilidad de concatenar sus viajes. Entonces, sí, la utilizo más que todo, dada mi localización, sí, el sistema SITP. En ocasiones uso Cuando usted utiliza esos buses azules del SITP, que hay muchas quejas también que hacen parte de toda esta problemática de la movilidad, ¿lo encuentra desocupado? Porque hay muchos de estos azules que van desocupados, que se van por las mismas rutas y pues esa es la preocupación que también existe de la operatividad del sistema. Sí, el mayor problema que yo he tenido personalmente es la frecuencia, demoran mucho, pero tienen otra serie de características favorables, como que pues paran en los sitios de paradero, que es versus los provisionales que están y que no se ha logrado implementar el sistema como debe ser. Digamos que son espaciosos, entonces uno se logra acomodar, tienen pues una serie de exigencias técnicas como los pasamanos, como las unidades lógicas. Es un sistema que lamentablemente no se ha logrado implementar como ha debido ser, pero en principio venía como con unas tecnologías adecuadas o por lo menos enrutadas hacia prestar un sistema de la mejor calidad. Quiero invitarlos a ustedes, invitar a nuestros televidentes para que veamos la siguiente nota. 6 de cada 10 bogotanos usa Transmilenio y son muchas las quejas que a diario se registran. Planeación, incluso con un estudio que manda a hacer sobre toda la operatividad de Transmilenio, dice este estudio que los bogotanos pasan 20 días al año metidos en un bus. Y el drama es que hay una pérdida anual de 7 millones de horas productivas por culpa del tiempo que los ciudadanos están en los trancones. Miremos entonces esta nota que ha preparado el equipo periodístico de Contraste. En Bogotá, con la entrada en operación de Transmilenio hace 16 años, los capitalinos vieron una luz al final del túnel para acabar con la tortura del transporte público atestado de pasajeros, la lentitud de la movilidad y la llamada guerra del centavo de los conductores.
En otras palabras, había la ilusión general de mejorar la cultura ciudadana y elevar la calidad de vida. Pero con el paso de los años ese sueño se ha ido diluyendo. De alguna forma, los racimos humanos de pasajeros colgando de una buseta son cosa del pasado. Pero hoy esas imágenes son reemplazadas en las horas pico por miles de ciudadanos haciendo cola para ingresar a una estación o disputando un lugar para abordar y acomodarse en un articulado. La gente es casi matándose para poderse subir. Sí, muy demorado, viendo que horas pico, a cualquier hora lo mandan seguido. Sí, todos los días me toca, por obligación. Lo primero vienen muy llenos y lo segundo no salen del portal. Tienen que hacer manifestación para que salgan rápido del portal. Que si uno entra a las 7 de la mañana acá a trabajar, de todas maneras en el portal se demora uno y cogiendo alimentador. Pésimo. En las horas pico, en portales, todo. Con mucha gente, mucho estrés. A juicio de los usuarios, esa no es la única dificultad del sistema. La flota vieja, que frecuentemente se vara, el deficiente mantenimiento de estaciones y puentes, la baja frecuencia de algunas rutas de la alta demanda, los vendedores ambulantes y la creciente inseguridad son algunos de los problemas que deben sortear a diario los capitalinos. Pero hay más. Esas frecuentes fallas de los articulados, los accidentes y los bloqueos por protestas ciudadanas han desnudado la ausencia de planes claros de reacción, los cuales desembocan en el colapso del sistema. Porque, digamos, si por ejemplo en los portales, eso se amontona uno mucho para entrar, eso, yo estoy recién operado y eso usted lo hizo esta mañana. O sea, la gente entra es eso, porque no nos mandan continuos, sino demoran 6, 7, 8 minutos para mandarlo, y a lo que nos mandan 8 minutos, se amontona uno mucho, y lo mandan, digamos, cada 3, 4 minuticos, créame que eso andaríamos súper bien. Pues la verdad es que lo uso no en horas pico, entonces no, pues es más bien bueno. Aunque cuando está muy lleno es terrible, incluso ahora acaban de robar a un señor ahí en el que venía. La fragilidad de sistemas complementarios como el SITP agravan la ocurrencia de hechos fortuitos, que se suman a la ausencia de soluciones masivas de transporte como el metro. De otro lado, desde el Consejo de Bogotá, en debates de control político, se ha advertido la difícil situación financiera del sistema, provocada en parte por los contratos con los operadores privados. A juicio de la administración distrital, las soluciones son asunto del mediano y largo plazo. Sin embargo, otra cosa opinan quienes viven a diario las tortuosas incomodidades. Concejales, nuestro analista, nuestro ingeniero, uno ve estas imágenes y definitivamente uno no dice va a colapsar el sistema de Transmilenio, no, colapsó el sistema de Transmilenio. ¿Cuáles son esos problemas más recurrentes y qué es lo que está haciendo la administración para mejorarlos, concejal Molano? 5 problemas son los que tienen a Transmilenio colapsado. En primer lugar, no se construyeron los kilómetros de troncales que estaban planeados en los últimos 12 años. Bogotá debería tener 16 troncales de Transmilenio, 400 kilómetros de Transmilenio construido alrededor de toda la ciudad. Se hicieron 120 en la administración de Peñalosa y Mocus y alguna parte en Lucho Garzón y de resto ahí quedaron. O sea que hoy nos estamos moviendo 4 millones de colombianos en los mismos 120 kilómetros de Transmilenio construidos. Segundo problema, el tema operativo del diseño de rutas con el SITP. Hay un problema de gerencia y gestión en el manejo de las rutas, en la tecnología. Tercer problema fundamental, colados. La cultura ciudadana se perdió debido a la crisis del sistema, entonces las filas son interminables, no hay respeto, hay inseguridad y los colados generan un déficit de 300.000 millones de pesos al año en términos de la actividad de colados. Y finalmente hay un tema de participación y apropiación de la ciudadanía. La ciudadanía no participa, no le atienden sus quejas, no le atienden sus reclamos, no hay un defensor del usuario que garantice que los ciudadanos puedan interponer una queja y que lo que pide el ciudadano se mejore. Esas para mí son las causas por las cuales hoy el sistema está colapsado. Concejal, desde el Consejo de Bogotá, ¿qué se está discutiendo para que la administración liderada por el alcalde Enrique Peñalosa mejore la movilidad de Bogotá, sobre todo en el sistema de Transmilenio? Pues indiscutiblemente es un tema puntual, general, específico, pero definitivamente, como tú lo decías, de una gravedad absoluta. En este momento yo le agregaría solamente una adicional a lo que plantea el concejal Molano, y es la falta de autoridad. La ciudad en general perdió la autoridad y eso pues obviamente es un proceso degenerativo al punto que llegamos hoy. Entonces cuando falta la autoridad tenemos los colados y hoy financieramente el distrito en Transmilenio está al borde ya digamos de un pago de subsidios
impagable. En la época de Petro, en los 4 años de Petro, se pagaron 2 billones de pesos en el subsidio al operador. En estos 4 años de Peñalosa vamos a pagar 3 billones de pesos. Eso es una cifra bastante alta. Entonces, ¿qué se le pidió a la gerente desde el principio? Se le pidió que, si bien la administración de Petro traía una licitación, que sacara esa licitación lo más pronto posible para hacer algunos ajustes al modelo. El sistema, lo he defendido siempre, creo que es un buen modelo, pero está muy mal operado. El operador privado se está quedando con una utilidad más allá de lo que la ética incluso también permite. ¿Cuánto se está quedando un operador, concejal Rojas? Nosotros tenemos hoy, para el cálculo, lo que te decía, 2 billones de pesos en 4 años y 3 billones para estos 4 años de Peñalosa. Ahora, la tarifa técnica frente a la tarifa usuario. El problema es que cuando yo le subsidio la canasta de costos, yo, administración, le subsidio la canasta de costos, pues indiscutiblemente todo lo que entra a la canasta de costos se lo paga el distrito. Luego el operador no pierde absolutamente nada. Y aparte de la canasta de costos, se le da lo que se le reconoce como utilidad que estaba planteado. ¿Y qué lo hemos venido haciendo? Los buses tendrían que haber sido pagos en la primera base del contrato, ¿cierto? Ya le hicimos a través del doctor Petro una prórroga y el alcalde Peñalosa viene a hacerle una segunda prórroga. En el cálculo de la tarifa nosotros ya le pagamos los buses, luego ya les pagamos y estamos nuevamente volviendo a pagar a quienes, a unos operadores que tranquilamente dicen, pues si ustedes quieren yo les entrego los buses y nos hacemos los difíciles, así que ustedes dicen. Entonces los operadores no lo van a hacer porque ellos son privados y tienen su necesidad de la utilidad, es natural. Pero la administración no sacó a licitación y lo que nos está diciendo ahora la gerente es que esa licitación va a salir a mediados del año entrante, cuando ya se perdió un año. ¿No se suponía que esa licitación saldría a finales de este año? Se supone que la licitación debería haber salido desde agosto de este año, era el compromiso que la administración tenía para hacerle ajustes, porque es que indiscutiblemente hay que reconocer que no se va a poder cambiar el sistema de operación en general, pero sí se pueden hacer ajustes. Por ejemplo, no pagar por kilometraje. Los buses que están andando en tránsito nosotros lo estamos pagando. Eso es absurdo. El sistema no puede, digamos, la administración no puede pensar que un operador ponga en tránsito a los buses para lado y lado, ¿cierto? Mientras usted está bien apretada en una estación o en un troncal, mientras el operador está haciendo kilometraje, porque le subsidiamos absolutamente todo. Le pagamos incluso el vehículo. No solamente eso, le pagamos el overhaul que se le hace, le pagamos el mantenimiento. Y tampoco Transmilenio ha sido capaz de establecer unos parámetros de mantenimiento, solo lo hace selectivamente. No, eso está funcionando mal. Entonces, como conclusión, ¿qué le pedimos? Por favor, saquen la licitación. ¿Cuándo va a salir la licitación? Dice que el año entrante, el proceso arrancaría a final de este año y solamente a mediados del año entrante estarían recibiendo las propuestas. ¿Y eso qué significa? Que todo el año entrante va a ser con prórroga. Ya por lo menos la gerente de Transmilenio ha planteado que ya hay un acuerdo para prorrogar 2 contratos de los 3 de la primera fase o de fase 1. Eso significa que en el año 2018 no vamos a tener buses nuevos. En el 2017 no vamos a tener buses nuevos, los vamos a tener probablemente en el 2018, pero cualquier traspiés que tengamos, que es normal que pasen en estas administraciones, pues indiscutiblemente el sistema va a sufrir como venimos sufriendo nosotros. Ingeniero, usted que maneja todos estos temas de movilidad, frente a los 2 planteamientos, a las problemáticas aquí suscitadas por nuestros 2 concejales invitados, ¿qué le agregaría de este desastre que hay en este momento? Sí, hay varios elementos. Mencionaría el de cultura ciudadana, por ejemplo, que tiene que ver con estrategias operacionales. ¿Cómo ilustro esto? Cuando el ciudadano va a acceder al vehículo, al bus articulado, no hay una orientación por parte de la entidad que ordene y organice al usuario de una forma que agilice ese acceso al vehículo, por un lado. Por otro lado, las rutas. Se habla de que las rutas tienen un planteamiento que no corresponde a un diseño óptimo. En ocasiones hay exceso de rutas o las rutas dan unas combinaciones que no sirven efectivamente al usuario y muchas veces tiene que hacer recorridos inversos. Entonces, un caso interesante que hubo en las recientes obras fue la conexión entre la Caracas y la 30 por la calle Sexta. Ese tipo de soluciones pues permitirían que muchos usuarios no tuvieran que ir hacia otros sectores
a los cuales no tiene que acceder, pues porque sus rutas deben ser más directas, más expeditas. Es decir, como tal, se dice que Transmilenio sucumbió a su propio éxito. ¿Eso qué significa? Que hubo una demanda que sobrepasó las expectativas. Como Titanic. Esa demanda implica que no se hicieron las proyecciones como los desarrollos que se habían previsto, y entre otras cosas, no solo con las nuevas troncales que debían construirse, sino con las estaciones. Las estaciones se demoran muchísimo más tiempo del que debe utilizarse para hacer una reposición de una construcción. Yo no sé si ustedes vieron recientemente por la red un desastre, pues, o un evento que hubo en una autopista en Japón, donde se fue toda la banca. Sí. Y lo resolvieron en 2 días. En una semana ya estaba todo operativo. ¿Cómo es posible que nosotros...? Un tema importante con Japón, porque voy a hacer la primera pausa, ya me están diciendo, y se volvió un video viral y hacían un comparativo con Transmilenio. Estaban comparando la gente que utiliza el metro en Japón, el orden, el tiempo, el respeto que hay a propósito de lo que ustedes han hablado de la cultura ciudadana, y hacen el comparativo con las imágenes de Transmilenio, y de verdad como ciudadanos no sabemos utilizar el sistema. Creo que si nosotros también tenemos conciencia en la operatividad del sistema de Transmilenio, aportaríamos un granito bastante grande para mejorar la situación de lo que está ocurriendo en la movilidad de Bogotá. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con ustedes aquí a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Saludo a las personas que en este momento se están conectando con Contraste. Estamos hablando de la operatividad del sistema de Transmilenio, las dificultades, las posibles soluciones para mejorar la movilidad de los capitalinos. Concejal Molano, ¿qué dice la Secretaría de Movilidad frente a este tema de Transmilenio? ¿Qué hablan ustedes? Porque ustedes constantemente están en discusiones. No, en el plan de desarrollo que aprobó el Consejo de Bogotá, a la solicitud que hizo el alcalde, pues se tiene un plan de inversiones importante, y las soluciones planteadas están en 3 agendas grandes. La primera es construcción de troncales de Transmilenio. Si se cumple el plan de desarrollo que le aprobamos al alcalde Peñalosa, a final de su administración debería uno tener la troncal de la carrera séptima, la troncal de la avenida Boyacá, que va desde el sur hasta el norte, la troncal de la avenida Ciudad de Cali, la troncal de la avenida Calle 68. Esas son las que están planteadas, financiadas por este Consejo. Aló, Cali, Calle 13. La LO todavía no está financiada totalmente, no, sería... Ni siquiera con la plata de la venta de la empresa Energía de Bogotá. El primer tramo, pero depende de una alianza público-privada. Claro. O sea, no es para hacerlo con... ¿Y de la calle 13 estaría con qué? Y de la calle 13 también depende de una alianza público-privada. O sea, son troncales que están diseñadas, pero aún no están totalmente financiadas. Entonces, lo primero es hacer la inversión para que la ciudad se comience a mover. Lo segundo es una reingeniería de Transmilenio. Aquí hay que tomar una decisión de modo que Transmilenio tenga rutas más óptimas, mejore el sistema de los buses, se conecte mejor con SITP, porque hoy el problema es que el SITP Transmilenio tiene muchos problemas de conexión y articulación. Esa es la segunda gran apuesta. Bogotá necesita una reingeniería de Transmilenio. Hoy, inclusive, la administración y la gerencia de las rutas es un complique. Un ciudadano en Suba, un ciudadano en el portal de la 80, llega allí y hace una fila primero de 20 minutos, 30 minutos. Cuando está parado para subirse al bus, pasa un bus que dice en tránsito. El bus pasa vacío derecho, la gente se desespera, comienzan a tirarse unos encima de otro por
mala gestión del tráfico. Eso es un tema de gerencia que requiere un tema fundamental. Y finalmente, el tema que está allí, pues por supuesto, está avanzar con el metro. Yo sí creo que a esto hay que ponerle una discusión. La ciudad tiene que comenzar a definir y construir el metro para que el sistema finalmente se conecte. Si uno logra en esta administración tener el metro más las troncales, todas articuladas de una forma intermodal, la ciudad se va a volver a hacer, a mover. El problema es que llevamos un atraso de casi una década sin construir, sin hacer vías. Ingeniero, hablábamos del tema de infraestructura, el tema de la inversión en nuevas troncales, nuevas vías, el tema del planteamiento del metro. Sin embargo, ¿con cuántas obras que no han sido terminadas, como es el tema del el deprimido de la 94? El deprimido de la 94 que nos 6 dejó años. deprimidos a todos, ¿no? Y nos sigue dejando deprimidos, porque nada que lo termina. Pero pongo a consideración esto, porque con tantas obras y con más metro, ¿Bogotá se aguantaría tanta obra? Es complicado, bastante complicado. Y no sé si se habrían evaluado los costos del lucro cesante de la ciudad cuando empiecen esta cantidad de obras. Porque ese es un aspecto clave, no solo en la movilidad de personas. Muchas veces se habla de los pasajeros y esa es la movilidad que todos vemos, pero hay una movilidad de la cual no se habla mucho, que es la logística. Los suministros, los servicios van por vías que son requeridas por camiones, por vehículos utilitarios y por vehículos en general, que se puede hablar de vehículos particulares, sí son particulares, pero son de servicio. Hay personas que trabajan con esos vehículos y que son en una cantidad apreciable. Ustedes ven en las horas valle que la ciudad sigue estando colapsada. Entonces, los sistemas como tales son integrados y cada uno tiene una función específica de acuerdo a los requerimientos de cada usuario. Un complemento importantísimo es el metro, y ese metro puede o debe ser adecuado y construido, no solo la primera línea de metro, sino un sistema de metros, que es algo que yo me preocupa en el sentido que puede haber muchas troncales propuestas, pero no hay un sistema de metros que realmente vaya a ser una espina dorsal de la movilidad y que sea complementado por los sistemas BRT, pues de los cuales estamos hablando. Y quisiera complementar en relación con la planificación de la ciudad. La ciudad va a ser polinucleada o mononucleada. Mononucleada, donde seguimos insistiendo en que tenemos que llegar al centro de la ciudad a desarrollar todas las actividades. ¿Qué pasa con las localidades como más densificadas, como Ciudad Bolívar, como Kennedy, Suba, donde deberían desarrollarse equipamientos de tal manera que la comunidad se desarrolle allí mismo? Eso es lo que se llama gestión urbana, gestión demográfica, etcétera, etcétera. Entonces, más allá que darle solución a los problemas de la ciudad con sistemas de transporte, tenemos que dar soluciones integrales de planificación. Es verdad. Usted acaba de decir, ingeniero, que los sistemas tienen que ser integrados. Sin embargo, están desarticulados en Bogotá. Y hablábamos de los buses azules, del sistema integrado de transporte en la capital del país. Y hablábamos desde el principio, cuando yo a usted le preguntaba sobre los buses azules que están desocupados, el tema de las frecuencias, realmente ya el problema se salió de las manos. Totalmente. Concejal. Y yo quiero adicionar algo. El problema es de gerencia en primera instancia, efectivamente, como lo dice el concejal Molano. La gerente de Transmilenio no ha sido la persona idónea y capaz para integrar el sistema. El sistema jamás ha estado integrado. Está desarticulado. Y durante un año no se pudo integrar. El azul, para ponerle ese nombre, que es el zonal lo programa cada operador. Entonces, como cada operador, esas 9 empresas están quebradas, pues indiscutiblemente van a hacer la operación como quieren y por eso la frecuencia de rutas nunca va a coincidir con la necesidad de la gente. Y en Transmilenio, puntualmente en el troncal, no se ha tomado ninguna acción contundente, empezando por la licitación y digamos, siguiendo con los anticolados, siguiendo con el recaudo. El recaudo de dinero está desarticulado también con la operación como tal. Entonces, ¿quién es el responsable de los colados? El recaudador. El recaudador tenía que haber invertido algo así como 45.000 millones de pesos en unas estaciones donde es más frecuente
que la gente entra al sistema sin pagar y resulta que ¿Cuánto ellos está no, perdiendo Transmilenio por colados? ¿Tienen 300 mil 300 millones de al año. pesos al año en promedio, de 700.000 en promedio al año que tiene que pagar de subsidio. Es decir, que nosotros estamos Con eso se subsidiando. podrían construir hospitales, Por favor, es Una que- troncal de Transmilenio Claro, completa. claro, fácilmente. Ahora, ese tema de la integración, Transmilenio no fue capaz. Y yo he insistido y le pido a la gerente de todas las maneras que integremos el sistema, que tengamos autoridad y volvamos a que ese sistema azul, que es el zonal, realmente se integre con el troncal para que podamos tener una movilidad, como bien lo decía el ingeniero, acorde máxime que vamos a tener las obras. Ahora, en el tema de lo que planteaba el ingeniero, de la infraestructura como tal, la ciudad tiene que avanzar en unos horarios también en donde la carga tiene que entrar a determinadas horas mientras terminamos la ALO, por ejemplo, mientras termina la 4G que conecta el llano con la calera para que no tengan que entrar los vehículos, y indiscutiblemente hay que revisarlo, y nosotros también tenemos que mirar cuál es el modelo operativo de la carga en Bogotá. No hay un modelo operativo y ahí Transmilenio también está fallando, para no hablar de otros problemas adicionales. Pero indiscutiblemente el tema de la autoridad, el tema anticolados y el tema de la gerencia de Transmilenio en un sistema que nunca se ha integrado. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con ustedes aquí a Contraste, al programa de debate del Consejo de Bogotá. Ya regresamos. Seguimos aquí en Contraste, el programa de debate del Consejo, y tengo aquí un informe de Global Green Growth Institute, que es una entidad que apoya a ciudades emergentes. Dice que el tiempo promedio entre la casa y el trabajo debería ser de 30 minutos, cosa que por supuesto en Bogotá no se logra. Aquí en el 2015 el promedio fue de 67 minutos, pero estamos hablando de 67 minutos para ir al trabajo, pero no estamos contando lo que se demora también una persona para regresar a su casa. Realmente es muy complejo, concejales y analistas, ingenieros, esta situación de productividad que se pierde, lo que pierde también un ciudadano en un bus de estos, el tema del estrés, el tema de la salud. ¿Cómo se puede recuperar todo este tiempo? No, tú tienes toda la razón, y particularmente los promedios siempre esconden unas realidades. Habla tú con una persona, un ciudadano que esté en Bosa o en Suba. Solo salir de Bosa para llegar al portal más cercano, no para llegar al centro, le puede tomar 1 hora, 1 hora y cuarto. Salir de Suba es una locura. Salir de Suba para un habitante de Suba le significa 1 hora y media. Llegar al centro le puede tomar 2 horas, 2 horas y media. O sea, los promedios de desplazamiento de la ciudad ocultan una realidad, sobre todo de las zonas no servidas por transporte. Bosa, Suba, de los la más parte pobres. alta de Zulia, los más pobres, desafortunadamente. Por eso es fundamental la articulación de Transmilenio con las redes, como lo decía el concejal Emel Rojas, con las redes de SITP. En SITP tenía unos programas de rutas que fueron rediseñadas, muchas planteadas para ir al centro de la ciudad, otras se perdieron las rutas tradicionales. Pero Hoy ese la gente- rediseño no ha funcionado. Claro, No, entonces para lo que la nada, gente para dice nada. es, vea, yo antes me llegaba aquí a la Por lo menos Buceta y llegaba. llego acá al centro, llegaba Ahora ya no fácil. llego. Ahora no llega o tiene que hacer 3 y 4 transbordos. Por eso la reingeniería de Transmilenio es fundamental. Y con una cosa mucho más complicada en esas zonas, los conductores del SITP. Por ejemplo, es un problema muy grave. Hubo un cambio en los buses, un overhaul, reconvertieron a los buses, pero a la mentalidad de los conductores no. Entonces, seguimos con un problema, permiten los colados, no paran en los puntos que son, acumulan la fila. El sistema tiene que hacer una reingeniería de fondo, por eso se requiere mucha gerencia, como lo señalaba el concejal. Concejal Molano, usted ha tocado un tema también fundamental, y es el tema del respeto a las normas de tránsito de los conductores del SIP. Están violando las normas, se presentan accidentes y se colapsa aún más el sistema de Transmilenio. Lo que pasó recientemente, ¿cómo colapsó el sistema de Transmilenio por la 80, concejal Rojas? Un articulado varado en el deprimido, que también nos deprimió ese día a todos, de la escuela militar. Ahí
se varó uno, tenía que vararse además, porque es que los buses están llegando también a su vida útil. En fase 1 lo que se planteaba era que los buses no iban a transitar más de 1 millón de kilómetros y así venían determinados. El alcalde Petro determinó que podían andar hasta 1.200.000 y el alcalde Peñalosa con esta gerente está planteando que podrían llegar a 1.500.000. Y entonces el overhaul que se le hace a esos vehículos, ¿cuál es? Un tercero idóneo, nos ha dicho Transmilenio. Ese tercero idóneo probablemente es idóneo para ellos, pero no para la ciudad. Y Transmilenio tiene una falta de capacidad institucional técnica para revisar efectivamente ese overhaul. Cuando le preguntamos a Transmilenio en qué consiste el overhaul, pues punto por punto nos dice, este es el overhaul, y le decimos cuáles son las tablas. No, nosotros hacemos un análisis selectivo. ¿Y cómo es ese análisis selectivo? selectivo? Va pasando por aquí no, eso es una irresponsabilidad de Transmilenio. Todos los buses, no podemos hacer inventarios, revisiones selectivas, es total. Una flota vieja como la que tenemos, en donde incluso se vio hace unos días por un viento cómo se descapotó un Transmilenio, digamos, no era un auto descapotable, lo descapotó el viento. Llueve a veces más por dentro. Los accidentes, obviamente, lo que tú dices, ese varado colapsó media ciudad. Y entonces, ¿quién es el responsable? Indiscutiblemente, un operador que está ganando, que es privado y que tiene derecho a ganar, pero ¿Y la inundación de la estación de Ricaurte? Ese es un tema mayor todavía. Y ese se colapsó. Se colapsó. Yo tuve la oportunidad de verificar esa inundación. La gente tenía que pasar por los lados, ¿cierto? Y entonces, falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, yo digo, no. Qué vergüenza. Y se supone que esto es modelo para otras ciudades y para el mundo. Y en invierno, el concejal Molano dice, la culpa es de la ciudadanía porque bota desechos, almohadas, trapos. Es cierto que la ciudadanía no tiene cultura ciudadana, ingeniero, pero ¿cómo es posible que estamos en ola invernal plena, diagnosticada hace más de un año, y nosotros no hemos hecho mantenimiento de los sumideros, por lo menos de los de Transmilenio? Eso es absurdo. Es una falta de planeación, de programación y de gerencia total y absoluta. Y yo creo... Sí, ingeniero. Digamos, raya casi en la irresponsabilidad el hecho de que no se le haga la revisión y el mantenimiento a todos los equipos. Yo en algún momento, cuando arrancó el SITP, yo fui gerente o director de la interventoría, y las perspectivas que se traían en ese momento eran bien interesantes. ¿Por qué? Porque todo bus que salía revisado, salía perfectamente medida sus condiciones y sus parámetros operacionales, los conductores, se veía la velocidad. Es más, en algún momento que ellos tenían que cumplir con unos horarios y unas frecuencias determinadas, unos tiempos de recorrido, se planteó la necesidad que para que ellos pudieran cumplir eso en parte, había una necesidad de implementar los carriles preferenciales. Pero, Marisa, perdón, para terminar, facilitó un poco el discurrir de este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque había un control en todo sentido. Eso se vino degradando. Entonces... Pero yo creo también, y para ser justos, porque yo creo que uno tiene que ser justo en este caso es, Transmilenio, si ustedes recuerdan, era la joya de la corona. Venían de todas las ciudades del mundo a ver cómo funcionaba Transmilenio. Esto colapsó, y no es por culpa de esta administración, eso es que tienen que haber claridades, colapsó por la falta de gerencia en los últimos 12 años, por la falta de planeación, por la improvisación y porque no se construyeron troncales. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser muy exigentes con Transmilenio para que haga una reingeniería de fondo, pero el sistema hay que protegerlo porque si es mejor que lo que teníamos y bien organizado y articulado con el metro, debería funcionar de una mejor manera. Ese es el reto que tenemos en los próximos años. Por eso en el Consejo, estoy de acuerdo con el concejal Emel, tenemos exigentes e implacables porque hemos dado todos los instrumentos para que Transmilenio funcione bien, pero también hay que defender lo que el sistema significa porque también tiene unas ventajas frente a lo que no tenía la ciudad en el pasado, hace 10 o 15 años. Así que hay que hacer una mejora, pero también hay que ser exigentes en el proceso con Transmilenio. Y por eso es que yo he exigido a la gerente que tiene que dar resultados, porque es que se perdió ya un año de una licitación que tenía que haber cambiado el modelo. Y yo comparto, efectivamente, esto no es un problema de esta administración, es un problema, digamos, que viene de las administraciones anteriores. Pero esta se perdió ya, doctor Molano, un año para la licitación. Ahora, nos está diciendo que con la prórroga, que no sabemos, entre otras cosas, qué va a pasar con uno de los operadores de la fase 1. De los 3 ya llegó a un acuerdo con 2 y el otro va a permitir, digamos, continuar con una prórroga o no. Nos dice que la tarifa va a bajar un 19%. Pero
No baja la tarifa, baja... La tarifa interna. La tarifa interna, o sea, claro, no se les va a reconocer claro. el 19%, No el peaje. precisamente No, claro. por el tema que usted Por eso. señalaba de que ya se cumplió Claro, la vía útil dice de que los la buses. tarifa para el distrito, no para el usuario. Para el distrito baja en un 19%. Si eso es así, si el crecimiento de Transmilenio viene decreciendo y el último año fue más o menos del 10-11%, ¿por qué entonces en presupuesto están pidiendo un incremento del 17% para el FED, es decir, para la estabilización del fondo? Y tampoco se programa el pago a los pequeños operadores del sistema azul o los operadores que venían históricamente prestando servicio, que entregaron su vehículo para, digamos, lo que se llamaba la renta o la retribución, y no se programa. Y sí programan 17% adicional. Luego, definitivamente, la gerencia de Transmilenio está fallando. ¿De dónde viene ese estructuralmente. déficit? Y yo tengo aquí el déficit del 2011, 8.547 millones. El del 2012, 11.5, y el más reciente de los datos, porque no tengo el del 2015, dice que el déficit en el 2014 fue de 643 mil millones de pesos. Claro, el déficit está entre la tarifa técnica y la tarifa usuario. ¿Qué es la tarifa usuario? Lo que pagaba el usuario. Cuando estaba a 1.600 la tarifa y en la Valle 1.400, pues obviamente la distancia es donde arranca efectivamente a terminar con 640 mil millones de pesos de 2015. ¿Qué es lo que pasa? En los 4 años de Petro, en subsidio de la ciudad, de la administración al operador, la diferencia entre la tarifa usuario, que era 1.600, y la tarifa técnica, es decir, lo que le cuesta al distrito pagarle a los operadores, daba 645 mil millones de pesos. En estos 4 años de Peñalosa, nosotros vamos a pagar 3 billones de pesos. Eso que significa 750 mil millones de pesos al año en ese subsidio. ¿Por qué? Porque el operador descubrió cómo aumentar su tarifa y aumentar sus ganancias. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del sistema... ¿Cómo lo aumenta, concejal? Sencillamente porque le pagamos todo. Entonces él compra todo en el exterior, el combustible al precio que quiera, no hay supervisión y nosotros le subsidiamos, le pagamos todo. Le pagamos el overhaul, que entre otras cosas no verificamos porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces sencillamente esa plática donde se está quedando, en el operador. Por eso es que es necesario cambiar el sistema y cambiar el modelo de cálculo, porque si el operador me cobra a mí por hacer kilómetros en tránsito, pues qué belleza. Ingeniero, entonces, frente a todas las situaciones que se están registrando aquí y conociendo lo que dice el concejal Molano, que hay que ver también las ventajas de lo que teníamos anteriormente a lo de hoy, ¿era mejor haber invertido toda esta plata de Transmilenio en un metro desde hace más de 15 años? No necesaria, es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El sistema para mí me pareció excelente desde su proposición. Lo que pasa es que los sistemas deben ser complementarios y en un momento dado el Transmilenio, que se dio por una circunstancia determinada, no aplazaba el metro ni lo suprimía, simplemente era una solución temporal y después viene a ser una solución puntual o zonal, digámoslo así. Pero el recorrido y las características de un sistema metro son recorridos largos a gran velocidad. Entonces, allí donde hay vías expresas, donde sistema eléctrico, donde hay mejores condiciones de propulsión, etcétera, nos haría que los grandes desplazamientos a velocidad se den por un sistema metro adecuado. Inclusive, sin que esto signifique polémica, los costos en un sistema subterráneo, por ejemplo, podrían ser equiparables precisamente por los ahorros de velocidad y no solamente por eso, sino por la distribución en un área donde no tendríamos tanta incidencia sobre los predios superiores. Pero por ejemplo. Yo creo que es importante también ver hacia dónde debemos mover este sistema, porque ya tenemos esta realidad. Y lo que hay que construir es un sistema intermodal. O sea, yo creo que esto es una decisión vital. Aquí Bogotá no puede seguir pensando o metro o Transmilenio. No, Bogotá necesita metro, los dos. Necesita Transmilenio, y necesita metrocable, necesita trenes de cercanía, necesita espacio para la bicicleta. Tenemos que construir un sistema que llegue a todos los puntos de la ciudad, pero que sea intermodal, que sea conectado. Porque el alcalde no quiere tren de cercanías. Yo realmente eso no entiendo ese capricho del alcalde, porque a mí sí porque me parece hay un tren que uno lo ve. Con el doctor Molano hemos coincidido. Hemos coincidido con el doctor Molano en que la región necesita tren de cercanías y le hemos pedido en la comisión regional que se tomen un tinto con el gobernador. Claro, porque lo necesitamos. La gente que viene todos los días de Funza, Mosquera a la ciudad, o los que vienen de Zipaquirá es inmensa. O sea, tenemos que conectarnos y el tren de cercanías es una realidad y debería estar priorizado por parte de concejales, ingeniero, vamos a seguir hablando de este modelo intermodal que nos beneficiaría para la movilidad de Bogotá después de esta pausa. Ya regresamos.
Seguimos hablando del tema de la operatividad de Transmilenio. Hablábamos de lo que debería haber en el sistema operativo y es la parte intermodal, que es lo que estábamos discutiendo también con el concejal Diego Molano, con el concejal Emel Rojas y pues con nuestro ingeniero. ¿Qué está pasando con el tren de cercanías? El tren de cercanías está casi que abortado hoy. El primer error fue haber salido de unas pequeñas acciones que teníamos en la empresa de trenes metropolitanos, ¿cierto? Pero bueno, ese es un tema probablemente más político. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Con el concejal Molano compartimos la comisión regional. Yo he dicho, en el plan de ordenamiento territorial regional, Bogotá tiene que salir, si es necesario, a apadrinar de alguna manera a los municipios y hacer un sistema integral, intermodal, regional. De lo contrario no va a funcionar. Y eso significa que Transmilenio efectivamente puede llegar a Cibaté, como está planteado, pero de Soacha tiene que salir un tren tran o lo que se llama un tren eléctrico o trolebús, como se llame, porque esa ruta es muy ancho el boquete entre el Transmilenio que va al sur, el Transmilenio que va por la Cali, que tiene que ir, y la gente que va a salir de Soacha hacia el centro esperando estar conectados a la 30. A lo que podría ser el famoso tren de cercanías. Pero el tren de cercanías FACA y el tren de cercanías norte es una idea que se tiene que establecer y se tiene que desarrollar. La ciudad no puede desarrollarse como un gueto. La ciudad es regional. La región central de Colombia se requiere y Bogotá, región capital, también se requiere que avance. Y hemos pedido que el alcalde avance porque nosotros necesitamos, como lo decía el concejal Molano, no solamente el Transmilenio, sino integrado con un sistema de buses en lo zonal, con el metro, con el tren y con el tren de cercanías, porque en Bogotá ya no somos bogotanos todos. Ya nos desarrollamos regionalmente, en Zipaquirá, en Mosquera. Vamos a desarrollar, por ejemplo, el río Bogotá, Ciudad Río. Fabuloso. Yo creo que el río Bogotá termina siendo una vía también de comunicación muy importante, porque tenemos la pendiente que nos permite desde Suba hasta Soacha volverlo navegable y hemos avanzado en eso. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros somos como Bogotá? No, eso tenemos que hacer regionalmente y es otro sistema modal que también tenemos que desarrollar. Yo mencionaba anteriormente esta entidad de Global Green Growth Institute y dentro de este mismo informe que dice, por los trancones como en Bogotá, el país está perdiendo al año 2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de unos 16 billones de pesos que equivalen al presupuesto de todo un año de la capital del país. Ingeniero, otro de los temas también, y es notorio, es el uso del carro particular. Muchos de los que utilizamos carro particular vamos con un solo conductor y eso también genera trancones. Se van a generar en lo que se prevé para varios años, es que la gente tenga muchos más carros también por todo este tema de la inconsistencia del sistema de transporte público. ¿El pico y placa se podría extender a todo el día para mejorar la movilidad? Sé que es un tema diferente, pero podría ayudar a mejorar que los que somos conductores de vehículos particulares apoyemos esta medida de que sea todo el día y que sábados y domingos también tenga medida de pico y placa. ¿Podría mejorar el sistema? O la movilidad, por lo menos. Es una variante, pero yo pensaría que más que la posibilidad de restringir ese uso, se cobrara mediante un sistema satelital donde la malla vial, toda la malla vial, tuviera unos cobros diferenciales de tal manera que el vehículo que sale a una vía congestionada va a tener una tarifa, una especie de impuesto de rodamiento real, y no se justifica, por ejemplo, restringirle el uso de un automóvil a la señora, a la mamá que va a llevar al niño a 3 cuadras dentro del barrio. ¿Cómo es posible que no hay tráfico en el barrio y resulta que ella tiene la necesidad de ir al supermercado o lo que sea? Eso es calidad de vida también. Yo creo que no hay que confundir en que calidad de vida es que todo el mundo va a ir a Transmilenio. No. La calidad de vida representa unas facilidades que da el vehículo individual en su momento. Entonces, el uso del vehículo particular debe ser racional, razonable, donde uno lo utilice realmente cuando lo necesita. Entonces, cuando se tenga, si se tuviera o se tiene la posibilidad técnica, existe, pero pues habría que tomar la decisión de que esa malla vial haga cobros, es un equivalente, un equiparable a los cobros por congestión que está proponiendo el alcalde y que ustedes aprobaron. Pero yo diría, si uno restringe zonas, pues esas zonas es relativo. ¿Por qué no más bien lo ponemos en toda la ciudad y el que utilice ciertas vías, eso habrá que hacer los estudios correspondientes, pues tendrá un pago determinado que en un momento dado puede hacer
restringir la toma de decisión de si se utilice o no. En el plan de desarrollo que aprobamos se incluyeron varios temas relacionados con el uso del carro privado. Lo primero es que lo mejor para no tener uso de carro privado es tener un buen sistema de transporte público. Hoy las ciudades sostenibles en el mundo, lo que buscan es tener buenos sistemas de transporte público, porque si hay sistemas de transporte público buenos, eficientes, que se muevan con dignidad y con seguridad, pues la gente los utiliza porque lo prefiere frente al trancón. Entonces esa es la primera alternativa y a la que debemos darle prioridad. Pero lo segundo es precisamente generar alternativas para los que quieren utilizarlo lo puedan tener. En el plan de desarrollo aprobamos una iniciativa que a mí me parece interesante y es, por ejemplo, en esas nuevas troncales, la de la Boyacá, en la ciudad de Cali que se van a hacer, en la mitad deberían tener Transmilenio. La siguiente vía debería ser una por cargos por congestión, o sea, entra y si quiere pagar para ir más rápido, pues paga. Y él debe de todas maneras tener una opción para que en el siguiente carril, si quiere ir más lento, vaya la persona sin necesidad de pagar. Esa opción quedó planteada en el plan de desarrollo. Y se planteó otra opción que no ha implementado el alcalde Peñalosa, no sé por qué, era la posibilidad de que, bueno, usted paga por el pico y placa. No quiere pico y placa, pague un recurso adicional para hacerlo. Eso es muy útil, por ejemplo, para los que tienen un carro con el cual quieren trabajar. Esa sería una muy buena opción para poder hacer esa posibilidad. Finalmente, un tema que no hablamos hoy, pero es el hecho de que la gente se hubiera bajado de Transmilenio hizo que en Bogotá nos llenáramos de motos. Entonces la gente se aburrió del Transmilenio, se bajó y se pasó a la moto. Hoy tenemos 400.000 motos en Bogotá. Y bicicletas y todo el sistema de ciclorrutas está también deteriorado, que fue uno de los temas que también hablábamos con anterioridad cuando fue la semana de la bicicleta y cómo mejorar esta posibilidad nueva de movilidad que están utilizando los capitalinos. Se me están agotando ya los minutos, así como en 30 segunditos. ¿Cuál es la propuesta frente también al lema que ustedes manejan del Consejo, ese compromiso, esa transparencia que hay del Cabildo Distrital para mejorar la movilidad de Bogotá, concejal? No, lo primero es garantizar que los recursos queden apropiados en el plan de desarrollo para que se construyan las troncales y he presentado un acuerdo para que haya un sistema de participación y defensoría del cliente por troncal de Transmilenio, por estaciones, por portales, de modo que los ciudadanos tengan voz para reclamar. Concejal Rojas. Reingeniería y gerencia en Transmilenio. Ni siquiera se han utilizado en Bogotá los famosos apps, ¿cierto? Un bus de Transmilenio no sabemos a qué horas va a pasar en una estación. Es inconcebible, es el único lugar del mundo en vía de desarrollo que no tenemos esa opción. Definitivamente necesitamos una reingeniería, una gerencia e integrar el sistema. Con eso solucionamos. Ingeniero. Planear, hacer un alto y planear toda la ciudad en todos los aspectos donde el transporte pues hace parte fundamental de esa planeación y utilizar mucho los sistemas inteligentes, no solo de transporte sino de planificación en general, que la tecnología nos debe ayudar en gran forma. ¿Encontró su tarjeta antes de terminar? Sí, señora. Qué bueno. Bueno, así hemos terminado Contraste, recordándoles a nuestros televidentes, considera que es bueno el servicio que presta Transmilenio, que le mejoraría el sistema y estima justa la tarifa que está pagando, 2.000 pesos. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados por estar una vez más en Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Muchas gracias. Feliz noche.